Buenos días, mi nombre es Héctor Ortiz, yo soy colombiano y es un placer de poder enseñar en esta escuela de estudios bíblicos online. Un poquitico de mi background, yo estoy casado con Paola Foronda, llevamos 6 años de casados y hemos trabajado todo este tiempo con JCUM. De verdad ha sido un placer poder hacer todo esto. Nosotros tomamos nuestra escuela de estudios bíblicos en el 2010 y desde ese momento hemos trabajado con este hermoso ministerio y con JCUM también. Entonces vamos a empezar, vamos a introducirnos al libro de Marcos. Espero que sea de mucha bendición como lo ha sido para nosotros. Vamos a orar. Señor, yo oro, papá, para que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a que la información, a que tu palabra cobre más sentido en nuestros corazones y en nuestra mente. Ayúdanos a renovar nuestra mente y que las cosas sean diferentes, Señor. Gracias porque yo sé que tu palabra es viva y eficaz, que llega a lo más profundo de nuestro ser. Y ayúdanos a ser como esas personas de Berea, Señor. Que cuando Pablo les enseñaba, ellos no solamente se quedaban con estas cosas que se ponían a dar desde el púlpito, sino que iban a profundizar más. Papá, yo oro para que nos ayudes a poder hacer estas cosas bien. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les estaba diciendo, el libro de Marcos es un libro que es muy emocionante y vamos a empezarlo. Pero una de las primeras preguntas que me gustaría hacerles y que ustedes pudieran meditar es en la siguiente, es: ¿cómo sabemos que Marco escribió el libro? Si estamos haciendo una escuela de estudios bíblicos, necesitamos preguntarnos todas estas cosas y poder decir, oye, pero ¿cómo sé que Marcos escribió esto? ¿Cuál es la información interna del libro que me va a ayudar a entender de cómo los intérpretes o los traductores de la Biblia, cómo fue que llegaron a esta conclusión? O estas personas en la antigüedad, ¿cómo fue que llegaron a esta conclusión? Para no solamente quedarnos con el título del Evangelio cuando nosotros abrimos nuestras Biblias. Y lo vamos a hacer de esta manera. Primeramente, es un estudio bien exhaustivo donde tenemos que mirar las palabras, las profundidades de todas estas cosas. Pero si nos empezamos a mirar y nos damos cuenta, este evangelio, han venido personas en el pasado donde nos han dicho, como los patriarcas, como la iglesia primitiva, y ellos han sido personas que han sido discípulos de los apóstoles. Y ellos nos han dicho y nos han pasado la información, y tenemos gracias a ellos de que ellos dicen, mira, ellos son los que han escrito este libro. Un ejemplo de esto es como Catá Mateo, Catá Marco, Catá Lucán y Catá Aión, que son los nombres en griego de los evangelios que nosotros tenemos en este momento. Pero si nosotros vamos a profundizar, nos damos cuenta que el libro de Marcos es algo que se va construyendo a través del tiempo. La primera mención de Marcos se encuentra en Hechos 12:25. Si nosotros abrimos nuestras Biblias ahí, nos vamos a dar cuenta que en el libro de Hechos nos va a contar un poco acerca de quién es este personaje de Marcos. Entonces, si leemos el 25, vamos a darnos cuenta, y dice así: Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y acá es cuando se empieza a mencionar quién es este Juan Marcos. Es un ayudante que salió en el primer viaje misionero de ellos, que los estuvo acompañando. Pero si volvemos un poco más atrás, vamos a darnos cuenta de quién es este personaje profundamente. Y habiendo considerando esto lo encontramos en Hechos 12:12, y habiendo considerando esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces nos damos cuenta que Marcos era un personaje importante, digámoslo así, dentro de la historia de la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es esta persona que va a la casa de Marcos? Siempre tenemos que darnos cuenta del contexto que hay alrededor de los versículos que vamos a estudiar. Si nosotros leemos todo el capítulo 12, nos vamos a dar cuenta que es la primera vez que matan a un apóstol, que se llama Jacobo. Herodes ve la emoción de esto que le gusta al pueblo judío y también pone preso a Pedro. Y a Pedro también quiere hacer lo mismo con él. Y nos damos cuenta que lo pone en la cárcel, lo pone con guardias alrededor, le pone cadenas y de una forma milagrosa es liberado Pedro.
Y nos damos cuenta que ahí es cuando viene el versículo 12 y dice, habiendo considerando esto, llegó a casa de María, la madre de Marcos. O sea, cuando Pedro es liberado, porque si nos damos cuenta, la iglesia en ese momento estaba reunida en la casa de esta mujer, orando para que Pedro pudiera ser liberado. ¿Qué información nos arroja eso? Uno, de que la casa de Marcos era un sitio donde las personas se reunían. En los momentos de dificultad, nosotros vamos a los lugares donde nos sentimos seguros. Entonces podemos concluir que esta casa de Marcos no era solamente un sitio que era nuevo, sino que habían cosas pasado ahí anteriormente. Porque las personas que ahora llevaban el evangelio eran las que estaban llevando y las que se congregaban en este sitio o se reunían, por decirlo de esta manera. También podemos decir la siguiente cosa: si la casa se identifica con la casa de María y no con la casa con el nombre de un hombre, es porque el hombre no está. Entonces, María es una de las personas que pudo haber estado también pasando un tiempo con Jesús. No lo sabemos bien, pero algunos de los comentarios empiezan a arrojar esta información. Podemos decir que Marcos no tenía un padre, porque no es mencionado ningún hombre en este momento. Y para esta época era algo muy importante. De igual manera que se reunían ahí. Entonces nos damos cuenta que ahí va Pedro, al principio no le creen mucho, después él entra y todo eso, y la casa se alegra. Entonces nos damos cuenta que Marcos, esta persona, no es solamente una persona del montón, sino que tiene una historia detrás, que le está ayudando a poder formarse en la persona que nos va a hacer llegar esta carta a nuestras vidas. También un comentario decía que esta casa pudo haber sido, el comentario estaba hablando de esto, pudo haber sido el aposento alto donde se reunía Jesús con sus discípulos y de igual manera donde descendió el Espíritu Santo. No lo podemos comprobar de ninguna manera, pero solamente es un dato importante que podemos colocar para saber cómo es que podemos profundizar y aprender más en esto. Entonces, si seguimos profundizando con esto, ya nos dimos cuenta de que Marcos es una persona que está creciendo dentro de todo este evangelio. Entonces, él sale de misiones con el primer viaje misionero que se hace, le ponen las manos en Hechos 13, colocan las manos sobre Pablo y Silas, y en el 12:25 nos damos cuenta que él se lo llevan de allá, de Jerusalén, y lo llevan a Antioquía, le ponen las manos, lo ungen a Pablo y a Silas, y en el 13:5 nos cuenta de que, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, también a Juan de ayudante. Entonces nos arroja más información de que Juan era un ayudante en el primer viaje misionero. No dice que era predicador, no dice que era el que oraba por las gentes, sino que nos dice que ayudaba a las personas que habían sido encomendadas para este viaje misionero. Pero algo muy importante pasa acá, de que este viaje misionero, este primer viaje misionero, no fue tan fácil como las personas piensan. Y en el versículo 13 nos damos cuenta que dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero si nos damos cuenta que en Pafos no les pasó muy buenas cosas. Y por alguna razón, este Juan, que allá llevaba un tiempo dentro de conocer qué era el evangelio, y los llevan para este viaje misionero, nos damos cuenta que acá dice que, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces vemos un hombre que conoce el evangelio, que está dentro del evangelio, todo este movimiento del evangelio, está yendo, sale del viaje misionero, llega este momento donde ya está cumpliendo, por decirlo así, lo que está en su corazón, y se empieza a enfrentar con tantos problemas que llega un momento que dice, ya no continúo más. Y de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, es como si hubieran llegado a otro lugar y dicen, ¿sabes qué? Me cansé, yo me voy. Esto también nos deja ver un poco más acerca del carácter de quién es este Marcos. Y también lo que dice la Biblia acerca de quién es este Juan Marcos. Juan es el nombre en griego y Marcos es el nombre en hebreo. ¿Vale?
Si seguimos profundizando en la Biblia, en el capítulo 15 vuelve a aparecer este Marcos. Y dice en el 15:36, dice lo siguiente: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, cuando empieza el segundo viaje misionero: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Acá sale este deseo de poder empezar el viaje misionero. Entonces, Bernabé, parece que hay algún tipo de conexión acá con Bernabé, dice, quería que se llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Acá vemos los dos nombres, cómo son utilizados. Y llega un momento que dice, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, la historia que habíamos contado en este momento. Entonces ya vemos como un poco de tensión por esta persona que abandonó en la mitad del viaje misionero. Entonces Bernabé lo quiere llevar, pero Pablo le dice, oye, no me parece que esté bien de poder volverlo a llevar. ¿Cuáles serían los motivos? Porque no sabemos si de pronto, en algún momento al final, no iba a continuar y los iba a dejar tirados como ya había sucedido en el pasado. Entonces vemos que la relación entre Pablo y Marcos no es como muy buena, pero la relación entre Bernabé y Marcos sí se está mejorando y está creciendo cada vez más. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, imagínense el peso del desacuerdo que ellos tuvieron, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, se fue a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Vemos cómo por esta persona un grupo, un equipo misionero se divide y se van para diferentes lugares. Y acá es cuando uno se pone a pensar y uno dice, wow, esta persona de Marcos es un personaje como importante porque de igual manera fue alguien que había conocido el Evangelio o estaba relacionado con el Evangelio, digamos que desde una edad temprana. Tiene la oportunidad de poder salir a un viaje misionero, pero llega un momento donde ve que es mucha presión y él sale. También nos damos cuenta de que por esta persona, uno cree en él y el otro no está creyendo mucho en él y el equipo se divide. Y nos vamos a dar cuenta por qué Bernabé tiene este corazón tan grande hacia este Marcos. Si nosotros saltamos a Colosenses 4:10, nos va a arrojar información de por qué Bernabé como que tenía este corazón hacia Marcos. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé. Entonces nos damos acá cuenta que Bernabé era familiar de Marcos. Y es muy común decir, o sea, hay un dicho en Colombia que dicen que la sangre llama, que la sangre es algo que está por encima de muchas cosas. Y esto es un ejemplo de cómo nos damos cuenta de cómo también la familia influencia, no para mal, sino para bien. Porque Bernabé podría saber qué era lo que podría hacer Marcos. Y no lo quería dejar solamente a un lado. ¿Vale? Y es muy curioso, porque acá nos dice el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibirle. Es bien curioso de que Pablo escriba esta carta, porque él escribe Colosenses, y le manda a decir eso, mira, lo que quiere decir de esta persona, lo que él les diga, recibirle, o sea, recíbanlo también. Al parecer, el conflicto que ellos tenían se mejoró. Habrá pasado un gran número de años y la relación se fue mejorando. Aunque leemos que en el segundo viaje misionero, él no quería salir con él, en esta carta que la está escribiendo desde la cárcel, desde un tipo de prisión como casa por cárcel, él está diciendo que mira, recibirle a Marcos. Parece que algo en el corazón de Pablo había cambiado. La historia que nosotros tenemos acá en la Biblia es la que nosotros necesitamos para poder crecer en el carácter y poder conocer a Dios. Pero hay muchas historias alrededor de la Biblia en donde nosotros podemos profundizar y también sacar enseñanzas que nos van a ayudar a una vida. Un ejemplo, lo de Pablo.
Pablo, al parecer, no quería estar mucho con Marcos, pero al final nos vamos a dar cuenta que eso cambió. Si nosotros vamos a Filemón 24, que es donde el mismo grupo de cartas que se escribieron, y nos damos cuenta, vamos a mirar que es algo que es bien interesante. Ahora se me perdió Filemón acá. Bueno, si uno no encuentra el libro en la Biblia, no importa, para eso se hicieron los índices, y eso es lo que nos ayuda a crecer y a profundizar. 1564, vale. Dice así, acordémonos que Filemón va dentro de este grupo de cartas que él escribió desde la cárcel. Y dice así, Filemón 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Algo ha pasado desde el primer viaje misionero hasta este viaje de Roma, que él está encarcelado. Algo ha cambiado en la relación de ellos, donde Pablo ya lo llama mi colaborador. Y acordémonos que Pablo no era tan fácil de decir palabras, porque si él colocaba palabras era porque les estaba dando el respaldo a estas personas y los estaba, por diciéndolo, avalando su ministerio. Entonces acá lo tenemos como colaborador. Si vamos a 2 de Timoteo, 4:11, vamos a dar un salto más. Y ya estamos en el primer viaje misionero, tuvieron un conflicto. En el segundo viaje misionero, Pablo no quiere salir con Marcos y se lleva a Silas y se van por otra cosa que en el libro de Hechos nos damos cuenta. Ahora está en Roma, encarcelado, y está escribiendo una carta y dice, él es mi colaborador. Y en Colosenses está escribiendo, recibidle, dándole un aval de que él está colocando las manos en el fuego por Marcos, por decirlo así. Y en esta carta, que es una de las últimas cartas, si no la última carta que escribió Pablo, dice algo que es muy importante. Cuando él está escribiendo esta carta, el encarcelamiento es muy diferente al primer encarcelamiento. En este encarcelamiento, Pablo ya sabe que la tiene muy complicado para poder salir con vida. Ya se está enfrentando a un emperador que no era cosa fácil. Y Dios ya le había dicho que él tenía que ir a este emperador, a poder hablar y a compartirle el evangelio a él. Entonces, si nos damos cuenta, él dice así, solo Lucas está conmigo. Leamos desde el 10. Porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Nos damos cuenta que el corazón de Pablo en este momento está solo y ya está cerca para la muerte. Y no sé ustedes, pero yo he escuchado muchas personas que cuando están cerca de la muerte empiezan a valorar las cosas que tienen alrededor. Y nos vamos a dar cuenta acá, y que en este versículo 11 dice, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces vemos cómo la historia de un personaje va cambiando tanto que llega a un punto donde le dice, él me es muy útil para mi ministerio. No sabemos todo lo que pasó alrededor con ellos, pero nos damos cuenta de que al final de su ministerio, Pablo dice, oye, tráelo porque él me ayuda mucho. Y envía cartas diciéndole, recibidle, recíbanle, estén a él, escúchenlo. Y nos damos cuenta que hay un cambio total dentro de todo esto. Este es Marcos. Este personaje es el que los patristas, los padres de la iglesia primitiva nos dicen y nos arrojan la información de que escribió el Evangelio. ¿Por qué debemos creerles a ellos y saber muy bien quiénes son? Porque no sé si ustedes han jugado el teléfono roto, es el típico juego de niños donde yo me siento dentro de un círculo y yo doy una noticia, por decir algo. Mi tía es muy bonita. Entonces va pasando la idea y cuando llega al final, ella dice, no es mi tía, sino mi prima es muy fea. La información va cambiando.
Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros tenemos más información más cerca a lo que es la fiel fidedigna, el punto fiel, o sea, ante los más cercanos a los años, nos vamos a dar cuenta que esta información es muchísimo mejor para evitar el efecto de este teléfono roto. Pero ¿qué tiene que ver Marcos? Porque en el canon dice que solamente los libros que entran en la Biblia son los que están cerca o son apóstoles o los que están cerca de los apóstoles. Si nosotros vamos a 1 de Pedro 1:13, nos vamos a dar cuenta, 1 de Pedro 5:13, nos vamos a dar cuenta la siguiente: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces acá tenemos otro apóstol, que es el apóstol Pedro, que le está diciendo, Marcos es mi hijo. O sea, ¿hijo físico? No creo. Un hijo espiritual, un hijo que lo ayudó a crecer. ¿Qué dice esto? Que cuando Marcos fue allá donde Pablo, se pudo haber también encontrado con Pedro, pasar un tiempo con Pedro y cómo sería la cercanía que ellos llegaron a tener, donde dijeron, oye, este es mi hijo espiritual. Entonces, Marcos no es cualquier persona. Vemos que ha pasado tiempo con Bernabé, que también fue un hombre maravilloso. Vemos a Pablo, que fue una de las personas más importantes que nos entregó nuestra teología. Y vemos a Pedro, uno de los apóstoles que estuvo más cerca de Jesús en su ministerio. Y vemos a Marcos, que está relacionado con estas personas. Por eso el libro de Marcos está en la Biblia. Porque la cercanía que tenía de Pedro. Papias nos dice que es uno de estos patriarcas que yo les digo, de estos patristas que yo les digo de la iglesia primitiva, dice que Marcos, intérprete de Pedro, puso por escrito cuántas cosas recolectaba de lo que Cristo había hecho y dicho con exactitud, pero no con orden. Ya nos va arrojando un poco de información acerca del Evangelio. También nos dice Ireneo, que nació, que es uno de los antiguos, Marco, el discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito aquello que había sido la predicación de Pedro. Clemente de Alejandría, cuando Pedro había proclamado la palabra pública en Roma y había declarado el Evangelio bajo la influencia del Espíritu Santo, como hubiera un gran número de presentes, ellos pidieron a Marco, que le había seguido desde lejos y quien bien recordaba lo que había dicho, que pusiera por escrito, después de haber compuesto el Evangelio, lo entregó a aquellos a quienes lo habían solicitado. Entonces se va arrojando más información acerca de lo que hizo Marcos, que fue el escriba de Pedro. ¿Quién fue el que recolectó todas estas historias y lo colocó? ¿Y por qué decimos esto también? Si nosotros vamos a 2 de Pedro 1:15, dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Por esto, estos patristas, estos padres de la iglesia primitiva, dicen toda esta información. Y acordémonos que muchos de ellos fueron discípulos de los discípulos de Jesús. También nos damos cuenta que gracias a Pedro en el Evangelio de Marcos nos damos cuenta que son pasajes únicos. Hay menciones frecuentes del mar y de cosas marítimas. La casa de Capernaum, y se menciona mucho la casa de Pedro. También nos damos cuenta de que por medio de todas estas cosas, algo que es muy curioso, es que si ustedes se ponen a contar el nombre de Pedro, es uno de los nombres que más aparece en el Evangelio de Marcos. Entonces, no podemos decir con claridad de que Pedro está contando las historias. Él se está envolviendo en quién está este libro. Entonces, así es como nosotros podemos llegar a una conclusión por medio de la Biblia y un poco de ayuda externa que podamos mirar y ver. En el PowerPoint que ustedes tienen, ahí van a tener todo lo que yo estoy hablando. De una forma más pausada, la pueden ir revisando también. También, ¿a quién va dirigido esta carta? Viendo un poco los métodos, ya tenemos el autor. ¿A quién va dirigido? Si nosotros nos damos cuenta, en las primeras lecturas que ustedes han tenido, este evangelio explica cuáles son las costumbres judías. Por decir algo, dicen en el 7 del 3 al 4,
porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos. O sea, explica por qué estos saduceos y estos fariseos y todos los judíos tenían conflictos con Jesús. De igual manera, dicen los saduceos, dicen que no hay resurrección. O sea, da información de quiénes creen estas personas. También la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, está explicando acerca de quién está haciendo todas estas cosas. Entonces es muy fácil concluir y llegar a la conclusión de que si Marcos había viajado a este lugar donde estaba en Roma para estar con Pablo, de pronto pudo haber conocido a Pedro en este mismo momento, y muchos de la iglesia primitiva, de los ancianos de la iglesia primitiva, los patristas, nos están diciendo de que esta persona era muy influyente y fue el escriba de Pedro. Él está colocando todas estas cosas en orden y se las está dirigiendo ¿a quién? Al pueblo de Roma. ¿Y por qué podemos llegar a esa conclusión? Porque si fuera el mismo pueblo judío, no necesitaría explicar, preparándose para el día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? Es preparándose y explicando diferentes cosas acerca de todos estos tiempos. También algo muy curioso es de que el tiempo que cuentan los judíos se divide en tres, y el mirar el día se divide en tres, pero al mirar el día en los tiempos romanos se divide en cuatro. Entonces, al mirar esto y profundizando en el libro de Marcos, nos vamos a dar cuenta de estas cosas, de cómo él está dividiendo todo esto y cómo lo está profundizando. Pero esto es porque para esto necesitamos hacer la observación y necesitamos profundizar. Hay otras muchísimas más informaciones. Por decir algo, el uso del latinismo en el Evangelio. Ahí en el PowerPoint dice en el 5.9 y el 15. En el 6.27, en el 12.14, 12.15, en el 12.49, está introducido una especie de latinismo en el griego cuando se está escribiendo a estas personas. Entonces, toda la evidencia nos está apuntando que él está direccionando al pueblo de Roma. Entonces, tenemos el autor, tenemos el destinatario. Cuando veamos el marco histórico, vamos a darnos cuenta en qué fecha fue escrito. El origen también lo tenemos, porque si pasaron los últimos tiempos, donde se escribieron también las cartas de Pedro, fueron en los últimos días también de la vida de Pedro, sí o sí se tuvo que haber escrito en Roma, no se pudo haber escrito en otro lugar. Y eso también nos arroja más información. Entonces, así son estas cosas que podemos llegar concluyendo a por qué o cómo podemos concluir la información que nosotros tenemos en nuestras Biblias y en nuestras Biblias de estudio. Entonces, de verdad, es un placer de poder estar con ustedes. Esta es la primera parte de la enseñanza que voy a estar dando. Entonces, los motivo a que puedan volver a leer el libro de Marcos con esta información que yo les estoy arrojando para que le puedan sacar mucho más profundidad a la Biblia. Nos vemos en el próximo video.